Hola, bienvenido a RodLab Audionovelas. Espero que disfrutes mucho de esta historia. Recuerda que, si quieres escucharla completa, acceder a más capítulos y no tener que esperar a que las siguientes partes sean publicadas aquí, puedes unirte a mi Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de la historia. Capítulo 31, S1O5. Comité de emergencia para la evasión de 1000 millas. Almohadilla sala de control de simulación. Estaba manipulando la magia cuando dejé escapar un gruñido. La magia era rígida y lenta, como si se hubiera oxidado. Si esto fuera una bisagra, al menos podría rezar por la gracia del WD-40, pero no existe tal cosa como un lubricante mágico para la magia en este mundo. Espera, no. Hay una justo a mi lado. Maestro de la torre, por favor, ayúdeme. Esta magia no funciona correctamente. ¿HM? ¿Dónde? El maestro de la torre púrpura, que había estado observando la aventura de Elaine y Pero, se acercó trotando. Entre los muchos problemas que habían surgido, acaricié el más urgente, el círculo mágico central que controlaba la narración, mientras hablaba. La narración. Podía leer directamente los pensamientos del segundo príncipe, pero con la primera princesa, la perspectiva salta constantemente a los personajes no Yagebels. Sin embargo, funciona bien cuando ella se sumerge brevemente en ellos. Ajá. Es porque el nivel de la primera princesa es superior al tuyo. El maestro de la torre púrpura amablemente me tradujo: es porque eres basura. ¿Significa eso que no funciona porque no he alcanzado ese estado de emergencia o lo que sea? ¿Algo así como un despertar basado en los matices? Ya veo. Eso explicaría por qué no solo la narración, sino toda la simulación, presentaba problemas. Para poner un ejemplo, parecía que el uso de la CPU fluctuaba entre el 80 y el 90%, en la zona roja. No es de extrañar que fuera difícil de mantener, parecía que tenía que invertir más energía en lanzar la magia de la ilusión sobre la primera princesa misma. Ejem. HM, ¿te ayudo? Mientras me agachaba manipulando el círculo mágico, las dos colas del maestro de la torre colgaban frente a mi cara. Al olerlas disimuladamente, desprendían una fragancia suave y agradable. Parecía el aroma de alguna flor. Si bien me alegraba que hubiera desarrollado hábitos de higiene y limpieza, a veces echaba de menos el olor corporal de la maestra de la torre. Aquellos días en que se bañaba una vez por semana. Mientras apartaba con la mano las dos coletas que me hacían cosquillas en la nariz, también rechacé su ayuda. ¿Por qué? Maestro de la torre, básicamente lo estás dando todo en cuanto a poder de ataque. Estabas planeando quebrar ligeramente la mente de la primera princesa para que te resultara más fácil lanzarle. Magia de ilusión, ¿no es así? Eso es. Tenía la intención de hacerlo. Pero está bien romper un poco la mente. El maestro de la torre hizo una declaración increíblemente oscura, propia de un mago. No es de extrañar que se dedicara a destrozar los resultados de las investigaciones de esos pobres estudiantes, tanto mayores como jóvenes. Parecía que un impulso destructivo incontrolable dormía en su interior. El dicho de los Murim de tener cuidado con los niños, las mujeres y los ancianos parecía aplicarse también en los mundos de fantasía. ¿En serio? Si las mentes de las personas se volvieran extrañas al romperlas un poco, ¿acaso no morirían todos de tristeza? Y además, también destrozaste sin piedad la mente del segundo príncipe. Fue un accidente inevitable. ¿Qué podía hacer cuando la historia se desarrollaba de esa manera? Y según algunas noticias que escuché, el segundo príncipe estaba aparentemente muy activo últimamente. No sé cómo lo hizo, pero parecía que había descubierto una banda criminal escondida en el submundo y los había tomado como subordinados. Puede que suene un poco pretencioso, pero ¿acaso mi sesión no tuvo una influencia considerable en el segundo príncipe? Pensar así me produjo una ligera sensación de orgullo. De alguna manera, él había obtenido de mí la fuerza para seguir adelante. Por otro lado, también era interesante. Algo sobre influir en la gente para que avance en la dirección que uno desea. En ese preciso instante, sentí un peso sobre mis hombros y mi cuello. Mientras escuchaba con un oído y dejaba fluir por el otro su parloteo sobre cómo ella no era en absoluto violenta. Y, ¿no fuiste tú quien manipuló los corazones del segundo príncipe y de muchos otros que tenían ese defecto de carácter? La traviesa maestra de la torre me había llevado a caballito mientras estaba agachada. Sentí el calor de su cuerpo alrededor de mi cuello. Llevar falda en lugar de pantalones me pareció un poco excesivo. Me esforcé por contener los pensamientos que intentaban seguir adelante.
Pensamientos como, ¿debería haber usado ropa más fina? ¿O qué le está pasando a la parte de atrás de mi cabeza? Preocupado de que mi humor pudiera volver a ponerse extraño, intenté crear un ambiente cómico. Uf, qué pesado. Soy ligero. El maestro de la torre me dio unos golpecitos en la corona con ambas manos. No me dolió. Lo sentí de vez en cuando, pero ¿acaso no había habido mucho más contacto físico juguetón últimamente? Espera un minuto. Si es difícil lanzar magia de ilusión sobre un maestro con una diferencia de nivel, entonces en aquel entonces, cuando le mostré al maestro de la torre la apariencia de la tierra. Ciertamente, salvo el principio, la narración no había funcionado correctamente. Porque el maestro de la torre, un gran mago, estaba muy por encima de mí. Si podía mostrar lo que quería mostrar en la sesión y ocultar lo que quería ocultar. Una hipótesis aterradora me vino a la mente. En aquel entonces, en los grandes almacenes. La escena en la que el maestro de la torre examinaba con gran interés ropa interior muy sexy. Y sí, me lo mostró. Intencionadamente. ¿Y si el maestro de la torre fuera en realidad un genio de la seducción? ¿Qué estás pensando para hacer esa expresión? No, nada. Aunque no pueda crear simulaciones como tú, sé cómo manipularlas, ¿sabes? La maestra de la torre alzó la mano. Con ese simple gesto, el control de la magia que había tejido con tanto cuidado se desvaneció en un instante. Mi teoría sobre la maestra de la torre como una genio de la seducción se confirmó. Si podía tomar el control de esta manera. Intenté construir una barrera mental para resistir lo máximo posible, pero la narración que había tomado el control arrasó mi mente como una tormenta, buscando. No se trataba de una escena seria de hipnosis y lavado de cerebro. El maestro de la torre evitó leer las partes donde yo había colocado las cajas negras. Así que, al final, esto también fue solo una extensión del juego. La narración que terminó de buscar mostró los resultados. Salida. Entonces el maestro de la torre no me estaba mostrando deliberadamente esas bragas sexys en los grandes almacenes. Pion. Hasta el punto de que tuve la ilusión de oír tal sonido. El rostro del maestro de la torre se puso rojo brillante en un instante. Varias bragas aparecieron alrededor del maestro de la torre y giraron sin parar. La sobresaltada maestra de la torre agitó las manos intentando borrar las bragas fantasma, pero estas no daban señales de desaparecer. Tras un instante de confusión, la maestra de la torre pareció tomar una decisión racional. Era más fácil y conveniente eliminar a la única testigo que borrar las ilusiones que había creado. El dedo del maestro de la torre apuntaba a mi corona. Aunque intentara escapar, me encontraba en una posición inmovilizada. Dado que los muslos suaves del maestro de la torre me sujetaban, no había forma de evitar el ataque. Antes de que el rayo mortal del maestro de la torre pudiera disparar, grité apresuradamente. Yuna, te amo. Yuna es la persona que más me gusta en el mundo. Eso no funcionará dos veces. Pillón. El rayo de la muerte voló. Recibí golpes hasta que la vergüenza del maestro de la torre disminuyó. Mientras recibía el impacto del tibio rayo mortal del maestro de la torre, reflexioné detenidamente. En el caso del segundo príncipe, a veces podía leer sus pensamientos, lo que facilitaba el desarrollo de la historia. Pero el caso de la primera princesa era diferente. No era seguro. Así es como debería ser. ¿Qué director de juego del mundo podría leer perfectamente los pensamientos de un jugador? Dispersar pistas argumentales y reconstruir la historia a partir de las reacciones de los jugadores. Ese era el flujo normal. Así pues, mis objetivos inmediatos eran los siguientes. Primero, haz que la primera princesa se sumerja demasiado para fortalecer la magia de la ilusión. De esa forma, comprenderás las preferencias principales de la primera princesa. En segundo lugar, una vez que haya comprendido las preferencias principales de la primera princesa, prepararé una escena final personalizada que se ajuste a ellas. 3. Y así finalmente almohadilla, 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 almohadilla. ¿Algo? ¿Qué era? Me sentía extrañamente incómodo. Es como construir una torre con cartas y perderla justo antes de terminarla. Como si debiera estar señalando la luna, pero solo estoy mirando la punta de mi dedo. Me preocupé un rato, pero al final me di por vencido porque no se me ocurría nada. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala.
El viaje de escape de los Mil acababa de pasar por la parte en la que la primera princesa obligaba al inocente niño a comer una baba viscosa y con sabor a pescado. Esta era una daga afilada que yo había plantado. No, una herramienta multiusos afilada para todo. Es positivo cuando los ganchos argumentales permiten múltiples interpretaciones. Si preguntas si es bebible, incluso si la filtras y la bebes, normalmente te provocará malestar estomacal. He oído que hay casos ocasionales de alucinaciones o de aumento de la temperatura corporal. Desde la perspectiva del director de juego, esto se traduce de la siguiente manera. Igual a esta sustancia viscosa puede o no causar malestar estomacal, alucinaciones o efectos afrodisíacos. La parte de puede que sí o puede que no era importante. Vi docenas de futuros. Si la primera princesa hubiera optado por una relación de One Sota con Pero, el efecto secundario del limo sería un ligero efecto afrodisíaco. Si la crisis parecía insuficiente, recurriría a las alucinaciones. Si la princesa no parecía particularmente interesada en emociones fuertes, terminaría con un leve malestar estomacal. O, en el peor de los casos, tendría que utilizarse como un objetivo para avanzar. La primera princesa desconfiaba mientras desarrollaba sentimientos favorables hacia Pero. Si la narración se interpreta correctamente, en una situación de crisis verdaderamente vertiginosa, planeó abandonar a Pero. Y así lo hizo. Abandonar a Pero complicaría el desarrollo. Este era el problema con los escenarios que ponían a los PNJ principales como foco central. ¿Y si el segundo príncipe no se hubiera encariñado con Sentra y hubiera dicho, qué descaro el de un plebeyo miembro de la resistencia que intenta cenar conmigo? ¿Qué habría pasado? Cerveza y canción y todo se habría arruinado. Simplemente habría seguido desplegando a esa noble sospechosamente aficionada a las rubias. Así que el plan B era este. Si la primera princesa sospecha del chico inocente, cambia el género de una historia romántica de One Sota a una de descubrimiento de impostor. El limo me ayudaría. En esa línea temporal, los huevos mutantes se retuercen dentro del limo. Debido a que Pero se tragó la sustancia viscosa, dentro de su cuerpo eclosionarían larvas mutantes. Las larvas erosionarían el cerebro del niño, y después, dependería de la situación. Me reí con alegría. ¿En qué estás pensando? En ese preciso instante, el maestro de la torre me abrazó. Me sentí un poco desconcertada, pero por ahora lo acepté. La expresión de la maestra de la torre era claramente visible. Un 75% de vergüenza y un 25% de preocupación. No entiendo por qué se mueve así estando avergonzada. ¿Acaso cree que me gusta el contacto físico? La verdad es que sí me gusta. La preocupación, ¿le preocupaba que me excediera? No tenía por qué. Los juegos de rol de mesa eran un pasatiempo. Solo entretenimiento. No había motivo para preocuparse. Así que respondí. Nada. Sentía la cabeza un poco mareada. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Inserté la crisis de un mutante gigante. La primera princesa no abandonó a Pero. Ella sirvió ensalada. Pensé que sospecharía que podría haber hierbas venenosas mezcladas, pero no fue así. Les presenté a Learo, el joven de ojos bizcos. Era una estratagema para generar sospechas. Lancé la caña de pescar en silencio. La primera princesa tomaría una decisión y... Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. La maestra de la Torre Púrpura, Yuna Yurensto Violetiris, había comprendido su anormalidad desde el principio. En aquel entonces, aquel día. Cuando todos los maestros de la torre se reunieron en una pequeña aldea por un solo niño, y ninguno de ellos pudo averiguar su nombre. Desde ese momento, la maestra de la Torre Púrpura, Yuna, lo había estado vigilando todo el tiempo. Fue afortunado en dos sentidos que se sintiera atraído por el peculiar pasatiempo llamado TRPG. Gracias a eso, eligió la Torre Púrpura,
y el desarrollo de eso se pudo retrasarse. Después de eso vinieron días de vigilancia y observación. Tenía el talento de un gran mago. Magia que quemaría medio continente si fuera la Torre Roja, talento que sumergiría medio continente bajo el agua si fuera la Torre Azul. Debido a su gran talento, debió haber sido elegido por Queso. Poco a poco, fue perdiendo la empatía. Empezó de forma trivial, volviéndose algo desvergonzado. Además, su interés por los demás disminuyó y perdió la empatía. Olvidó incluso su pasado y a los padres que le dieron la vida. Se entregó ciegamente a un único objetivo. Un día, creó algo interesante. Era un mundo. En el otro mundo que experimentó por primera vez, Yuna pudo oír la sinceridad enterrada en su corazón antes de que eso lo tiñera por completo. Fue un sueño emocionante. Salieron en busca de una historia. Así que entrelazaron sus dedos y lo prometieron. En la barandilla de Monvilay, donde la luna era claramente visible. A partir de entonces, se volvió casi un loco. Si bien inventaba diversas excusas para engañar a su propio corazón, si uno lo analizaba detenidamente, todo eran mentiras. Él era el amo del mundo de la simulación. Sin importar si el segundo príncipe evitaba los eventos o no, siempre podía imponerse, como en el caso de Sentra. Pero no lo hizo. Se esforzó por dejar que el corazón del segundo príncipe se secara por completo. Ofrece un cariño dulce como la miel, y luego déjalo. Sin importarle su estatus principesco ni que un gran mago y un santo de la espada se enfrentaran a sus espaldas, estaba ocupado manipulando al segundo príncipe. Mientras se engañaba a sí mismo. Los que son engullidos por eso se convierten en eso. Locos que viven solo para divertirse y por interés. Al observar cómo transcurría la sesión de la primera princesa, el maestro de la Torre Púrpura supo instintivamente que había llegado el momento. Eventualmente sería completamente absorbido, y ese instante era la última oportunidad que se le daba a Yuna. Finalmente, llega el momento en que uno debe enfrentarse a sí mismo. Yuna esperaba desesperadamente que aquel cuyo nombre había sido engullido, pudiera mirarse a sí mismo. Capítulo 32, S1-5. Escape de 1000 millas menos 4, perspectiva del GM. Actualmente estoy viajando dentro de Learo. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. En medio de todo lo que sucedía sin problemas, quizás se pregunten por qué abordé un PNJ. Las circunstancias fueron las siguientes. El maestro de la torre me miró fijamente y dijo esto. ¿Sabes, por qué no entramos juntos? A partir de ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza y se me secó la boca por completo. No podía contener la creciente emoción. Pregunté, haciéndome el tonto. ¿A dónde? Por favor, dilo dentro de la simulación. Por favor, di TRPG. Por favor, indique la sesión. La última vez, con el segundo príncipe también, tomaste el control directo durante el clímax, ¿verdad? Yo también quería intentarlo, ¿estaría bien? Es una novata. Jamás había escuchado una confesión tan romántica y sensual en toda mi vida. Mientras daba gracias interiormente a todos los dioses que conocía, intenté calmar mis emociones lo mejor que pude. Si armara un escándalo ahora, lo arruinaría todo. Estadísticamente, cuanto más te quejas, más se desploman tus posibilidades. Una verdad eterna. Calmaré. Necesito asentir con naturalidad. De verdad, como si no fuera nada, como si fuera solo una brisa pasajera que me hace cosquillas en la nariz. Culo que quieras. HMPH. ¿Qué clase de reacción es esa? Yahoo Yahoo. No. Solo decía que estoy muy feliz. Se intercambiaron tus pensamientos y tus palabras. Hubo un pequeño percance con el control emocional, pero ¿cuál es el problema? Lo importante es que el maestro de la torre y yo estamos en una sesión juntos. Si tuviera que elegir a la persona con la que tengo mayor afinidad entre las que he conocido en este otro mundo, sin duda sería el maestro de la torre. Me alegró muchísimo que el maestro de la torre pareciera interesado en los juegos de rol de mesa. Se me hacía agua la boca solo de pensar en guiar con delicadeza a esta novata. Si tiene una buena experiencia aquí, también podemos hacer otras cosas.
Hay tantas cosas que quiero hacer. Un fiasco al atardecer estaría bien. Un fiasco tampoco estaría mal. Por estos motivos, el maestro de la torre y yo nos lanzamos a la sesión de entretenimiento de princesas. Desde el punto de vista de la experiencia, sería mejor crear e introducir un personaje completamente nuevo para una inmersión total, pero Thousandly Escape se acercaba a su clímax. Añadir un nuevo personaje en este punto complicaría la historia. Además, no estaba claro si un nuevo rostro funcionaría. La primera princesa, incluso después de recibir un golpe directo de Lone Sota en cuya creación había puesto todo mi empeño, no había abandonado sus sospechas. Era un personaje formidable, difícil de guiar. Lo que implementé con magia de ilusión fue simplemente una sensación de realidad. Resolver problemas con hipnosis y lavado de cerebro no es propio de los juegos de rol de mesa. Así que conmover al jugador tenía que ser algo que yo mismo hiciera, y nadie más. Así que voy a incorporar un personaje ya existente. Estoy embarcando en Learo. Y el maestro de la torre está abordando a Pero. En mi caso, prácticamente todos los PNJ que aparecen son yo mismo, con una ligera exageración. Así que no hay problema. El maestro de la torre parecía llevarse bien con Pero, ya que tienen vibras similares. Ambos son adorables y tienen aspectos algo peculiares, ¿no? Podría corregir cualquier error menor. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Permítanme mencionar aquí la teoría de los roles. A cada personaje se le asigna un rol, tanto en el panorama general como en los pequeños detalles. Algunos aspectos permanecen invariables, mientras que otros cambian según la situación. Comprender tu posición adecuadamente y crear el ambiente propicio puede ser una forma de contar una buena historia. Organicémonos. ¿Cuál es la situación actual? Entre el protagonista, la primera princesa, que disfrutaba de un romance puro entre un chico joven y una chica joven, y la heroína, pero se ha entrometido un delincuente de pelo blanco y ojos bizcos. El protagonista quiere sacarle información a ojos bizcos. Para decirlo sin rodeos. Protagonista igual a extracción de información / toma decisiones lamentables. Entonces necesito proporcionar información y aumentar el dramatismo. Esta podría ser mi misión en esta escena, incrementar la tensión. ¿Y qué hay de Pero, por otro lado? Pero es un personaje que oculta algo. Aunque siente afecto por Elaine, no ha revelado su secreto por timidez. No quiere que Learo revele el secreto, y en última instancia, desea ser aceptada por Elaine. Pero tenía muchas opciones. Podía intentar silenciar a Learo para avivar la curiosidad sobre el secreto, o sacudir los cimientos confesándoselo primero a la primera princesa. Si yo fuera Pero, estaría ansiosa pero, en última instancia, incapaz de hacer callar a Learo. Actuaría temblando como un cachorro empapado por la lluvia, pensando que Elaine podría abandonarme después de escuchar el secreto. ¿Y qué hay del maestro de la torre? ¿Cómo interpretará al personaje de Pero y qué intentará hacer? Esto podría considerarse una oportunidad para confirmar la sensibilidad del maestro de la torre. Chisporrotear. 3 viajeros estaban absortos en sus pensamientos, en medio del silencio, observando cómo se cocinaba la carne seca. Elaine parece estar observando tranquilamente la fogata, pero puedo ver que su mente está llena de pensamientos. Lo importante es que su mirada está fija en el fuego. No mira ni a Espero ni a Learo. Esto significa que sigue indecisa, incapaz de tomar una decisión. Fue una mirada maravillosa que transmitió a la vez la incapacidad de afrontar ni la esperanza ni la realidad. Al mirar a Pero, el maestro de la torre, el niño pequeño alternaba la mirada entre Elaine y Learo. Su expresión reflejaba ansiedad y confusión, una actuación facial magnífica. Además, tenía buen sentido de la dirección de la mirada. ¿Yo? Learo mira a Elaine. Es una mirada que revela su carácter algo lascivo, pero también es una metáfora de que la realidad siempre te vigila. ¿Puedes liberarte de la realidad escapando a la hoguera? Este silencio fue suficiente. Lo dejamos cocer a fuego lento, de forma deliciosa. Yo, Learo, me lamí los labios. Primero, suavemente. ¿Podrías contarme alguna historia? Sentarse en silencio tiene su encanto, pero personalmente, tengo curiosidad por saber qué tipo de aventuras has vivido con Espero.
La primera princesa permaneció en silencio. Da igual si responde o no. Esta pregunta es un mensaje que la lleva a repasar mentalmente el viaje realizado hasta el momento. No diría que el silencio es malo, ya que puede dar pie a monólogos fascinantes, pero no me gusta que se interrumpa el flujo de la conversación. Lo retomará Tower Master. Pero se sonrojó y se retorció. Sí, esa reacción era una respuesta excelente. Significaba que el pequeño recordaba los numerosos momentos de perversión afortunados del viaje hasta el momento. Learo no podía pasar por alto esa expresión no verbal. Yo, Learo, puse cara de preocupación. Luego hablé en un tono sutil. Parece que has tenido aventuras bastante diferentes a las que esperaba. Jaja. Le lancé una mirada que transmitiera la insinuación. Así que pasaste tanto tiempo con este pequeño sota y lo llamaste un viaje. Cuando lo indagué, la reacción fue inmediata. No es así, así que será mejor que tengas cuidado con tu mirada. Learo. ¿Qué clase de mirada crees que estaba lanzando? No importa, por favor, baja el puño. Un párrafo bien concluido. Ahora que hemos aclarado las cosas, es hora de empezar de verdad. No me gusta especialmente el silencio. Agradecería su comprensión. Después de haber vivido algo como llamar a mis amigos y vecinos en un pueblo destruido sin que nadie me respondiera, siento una extraña inquietud cuando hay silencio. Esto es una trampa para decir que Pero lo hizo. Así que me convertiré en el narrador. Por suerte, la carne seca parece estar bien cocinada. Por favor, escuchen con tranquilidad mientras comen. Significado, voy a contar la historia de cómo Pero destruyó mi ciudad natal, así que prepárense para escuchar con incomodidad. Miré fijamente a Pero, el maestro de la torre, con una mirada gélida. Dado que estaba mirando al enemigo de mi aldea, mi mirada era fría, pero, por otro lado, le estaba preguntando al maestro de la torre, ¿qué vas a hacer ahora? Pero, con el rostro enrojecido por la confusión, miró inconscientemente a la primera princesa y alzó la voz. Elaine, yo. El chico parecía a punto de decir algo, abriendo y cerrando la boca, pero finalmente no pudo pronunciar palabra alguna. Tambaleándose, habló con voz sombría. Voy a dar una vuelta, por la zona. En realidad no necesitas mirar a tu alrededor. Dije que las llanuras son seguras, pero... por si acaso. ¿Nos encontramos con un mutante gigante? A pesar de que Elaine lo pilló una vez con la excusa de las llanuras, pero recogió excusas y se marchó. En mi interior, lo aplaudí de pie. ¿Cómo es posible que alguien que juega a un juego de rol de mesa por primera vez elija acciones que sean tan perfectas para mí? Maestro de la torre, ¿estás diciendo que eres un genio de la magia, la seducción, la ternura y los juegos de rol de mesa? Ya que Pero, el maestro de la torre, se apartó para que Elaine pudiera preocuparse a sus anchas. Yo también debería centrarme en generarle preocupaciones. Aunque fue una escena corta, el maestro de la torre y yo congeniamos bastante bien. ¿Esto es realmente divertido? Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. La maestra Yuna de la Torre Púrpura estaba realmente nerviosa. Su plan era el siguiente: antes de que el avance de esa cosa aumentara, Yuna quería tomar medidas al respecto. La medida consistió en reutilizar la narración de la sesión. Fue un intento mágico de lograr que se describiera a sí mismo mediante la narración, observara esa cosa que habitaba en su interior y la separara. Una vez que alcanzara el 100% de capacidad de observación, podría enfrentarse a la maldición que yacía en su interior. Al verlo observar el ángulo de la miseria en la sesión de la primera princesa, pensó que no quedaba mucho tiempo antes de que fuera engullido, así que aceleró este plan. Ah, ¿no te enteraste? Sobre la habilidad de Espero. Estaba más intacto de lo esperado. Estaba jugando mientras analizaba paso a paso la estructura de este juego llamado TRPG, lo que significaba que aún quedaba bastante tiempo. Tanto para Yuna como para él. Fue una suerte. Podía aumentar gradualmente la frecuencia de observación un poco cada vez que él realizara una sesión como esta. Si lo hacía, no sería demasiado tarde. Bien. Sin embargo, lo que la desconcertó fue otra cosa. Tras darse cuenta de que el incendio, que parecía urgente, no lo era tanto, Yuna, ahora con un respiro,
Decidió disfrutar de esto del TRPG a su manera, dándole un final. Feliz a la historia. Elaine, que no podía confiar en la gente debido a un trauma, daba lástima, y Pero, que también huía, era igual de lamentable. El conflicto, la desconfianza y el malentendido entre ambos le parecían muy triviales a Yuna. Solo, si fuera una persona. Cualquiera de las dos estaría bien. Si alguien confesara de repente, todo se solucionaría. Le preocupó brevemente que él pudiera enfadarse si ella le daba un final feliz a la historia con una confesión, pero quería que Elaine fuera feliz. Tras un momento de deliberación, Yuna decidió seguir adelante con la confesión. Antes de que él comenzara a agitar sus encías en el cuerpo de Learo, ella intentó transmitirle los sentimientos de Pero diciéndole «te amo». Pero ella no abría la boca. El cuerpo de Pero, que Yuna estaba ocupando, parecía resistirse. Como si dijera «eso es algo que debo decir yo mismo». En la oscuridad, más allá del alcance de la fogata, habían escapado con el pretexto de explorar. La maestra de la torre Yuna murmuró con cuidado. «Estás vivo, pero... ¿ahora mismo, aquí dentro, estás aquí?» Pero respondió con un latido de corazón. Capítulo 33, T1-5. Escape de las 1000 millas menos 4. La maestra de la torre Yuna rara vez se había sorprendido tanto en su vida. ¿Quién no se sobresaltaría si una bola de fuego completa dijera de repente, «Hola, creador. Estoy a punto de explotar»? Fue una vida corta, pero divertida. Desde la perspectiva de un archimago, parecía que la inteligencia virtual diseñada para actuar de forma autónoma y la fuente de poder derivada de la fe del creyente habían creado una sinergia no intencionada. Probablemente no era su intención. Si lo hubiera sido, se lo habría dicho a Yuna con antelación. ¿Qué demonios has hecho? Yuna dejó escapar una voz aguda mientras miraba hacia la fogata. La distancia era considerable, por lo que la conversación le llegaba apenas como débiles vibraciones, pero tanto Yuna como Pero sabían perfectamente de qué se trataba. Primero, era necesaria la comunicación. Yuna sentía que los objetivos de Pero y Yuna apuntaban en la misma dirección. Un final feliz para esta historia. Si pudieran comunicarse, sería de gran ayuda. Necesitaba escuchar el corazón del chico. ¿Qué deseaba y cómo quería adornar esta historia? Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. La hoguera parpadeaba. Después de que Pero se adentrara en la oscuridad, Learo borró la sonrisa de su rostro. Lo que se reflejaba en sus ojos eran vestigios de ira. Cenizas, con solo brasas restantes, tras haber quemado todo lo construido sobre su corazón. Learo confesó con sinceridad. Esto es una venganza mezquina. ¿Contra quién? Contra Espero. Al final, sé que todo esto es inútil. Gritar acusaciones no devolverá mi ciudad natal destruida. Y si preguntas si realmente fue obra de Espero, probablemente no lo fue. La mirada de Learo se volvió hacia abajo. Su cabello se ladeó, formando una cortina cenicienta. Sobre sus ojos. Su voz alegre se apagó por completo. Además, sé que esta historia probablemente no te conmueva mucho. Es solo la tragedia de otra persona. Entonces, ¿por qué me dices esto, Learo? Espero parecía bastante feliz. Yo, no tengo suficiente odio como para apuñalar a Espero hasta la muerte. Pero no soy tan bondadoso como para simplemente verlo reír y disfrutar de la vida. Quería al menos escupirle. Elaine frunció el ceño ante la extraña sensación de rechazo que sintió. Así que preguntó. ¿Hay alguna razón por la que tenga que escuchar esta historia? Sabía que preguntarías eso. Pero esta historia nos lleva a razones por las que es peligroso tener a Espero como compañero. Querrás comprender el peligro que corre el chico. Señor. Mientras Elaine estuviera atada al valor de la supervivencia, no podía negar las palabras de Learo. A pesar de la leve incomodidad que sentía, asintió mecánicamente. Eso era lo que había estado haciendo todo el tiempo. Aunque Elaine sentía suficiente afecto por el chico como para justificar el contacto físico inevitable, se había mantenido a distancia y desconfiada hasta ahora. Porque la inocencia es muy rara en este mundo. Más aún en un mundo donde la destrucción acecha a la vuelta de la esquina.
El chico que la miró con ojos puros podría albergar malas intenciones. Ese breve momento en que rieron juntos podría ser, en última instancia, una carga que deben dejar atrás. Espero tiene el poder de curar. Mostró amabilidad con los visitantes que llegaban al pueblo. Gracias a eso, la noticia sobre el muchacho con poderes curativos se extendió rápidamente, y esa información llegó incluso a oídos peligrosos. Al parecer, el pueblo natal de Pero y Learo había sido destruido por asaltantes que buscaban el poder del muchacho. Las personas que murieron en las llanuras del encuentro que mencionó Pero debían referirse a su pueblo natal. Una incógnita quedó resuelta. ¿Cómo sobrevivió el niño? Fue porque poseía el poder curativo que todos anhelaban. Primera razón. Incluso después de que Espero huyera más allá del desierto, todavía había muchos buscándolo. No sé por qué Espero ha regresado ahora. Pero si continúan viajando juntos, sin duda llamarán su atención. Otro motivo para alejar al niño aumentó. La balanza se inclinó. Una joya trae grandes problemas a quienes no tienen el poder para protegerla. Si se trata de un grupo que sobrevivió a los mutantes, su poder de combate debe ser considerable. Elaine podía derrotar a los mediocres, pero siempre tenía que pensar en las posibles consecuencias. ¿Y si fueran enemigos poderosos a los que no pudiera hacer frente? No. No. Elaine negó levemente con la cabeza. Si el chico usaba su poder curativo para ayudarla, el grupo que lo perseguía podría no ser una amenaza tan grande como se esperaba. Además, podría recibir ayuda en diversas situaciones peligrosas. Ella recogió razones para no abandonar a Pero, la utilidad del niño, y las colocó en el otro lado de la balanza. Learo sonrió con un significado indescifrable. Y volvió a abrir la boca. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Necesitaba escuchar la historia del niño. Pero la comunicación efectiva era imposible en esa situación. Entonces lo resolvería con magia. El archimago que habitaba el cuerpo del chico extendió su mano hacia el aire. Al igual que en la sesión moderna, la magia de la ilusión le imponía restricciones, por lo que solo podía usar las habilidades de pero eso no importaba. El tipo de magia que estaba utilizando era la telepatía. Planeaba conectar la conciencia de Pero con la suya propia para conversar sin perder tiempo. Nada cambia. Si crees firmemente, puedes lograrlo. Yuna era una maestra de la magia de la ilusión y la maestra de la torre púrpura, y esto era solo magia de la ilusión. Si puede pensar y hablar, ¿acaso no es magia ilusoria? Maricón. ¿Qué? El hechizo falló debido a la repentina aparición del demonio del corazón. Una luz púrpura estalló brevemente y desapareció. Tras maldecir mentalmente a su discípulo por un instante, Yuna lanzó el hechizo correctamente esta vez. Las mentes del chico y del archimago se conectaron. Hola. Encantada de conocerte. Me llamo Yuna. ¿Quiénes somos? Bueno, creo que no es bueno pensar en eso ahora mismo. Sí. Claro, soy el mutante que entró cuando bebiste agua. No. No llores, no tienes que llorar. Soy un buen mutante. Sí. Me iré por mi propio pie dentro de un rato. No quiero decir que saldré partiéndote el cráneo. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. En esta vasta llanura del encuentro, ¿cómo crees que pude encontrarte? ¿Coincidencia? Estaba siguiendo las huellas de un mutante gigante. No era una criatura que normalmente pusiera un pie en las llanuras del encuentro, así que pensé que necesitaba comprender la causa. Si su ecología había cambiado, tendría que tener cuidado en el futuro. Learo sacó de su bolsa una esfera hecha añicos. Era el cebo que Pero había sacado de la bolsa y que Elaine había pateado para deshacerse del mutante gigante. Ahí, encontré este cebo. Se usaba en mi pueblo.
Al ver esta concha, pensé que Espero había regresado. El día que nuestro pueblo fue destruido, Espero y yo agarramos una cada uno y huimos. Estábamos hablando del peligro, si mal no recuerdo. No es una historia sin relación alguna. Learo pisó la esfera y sacó un cuchillo para cortarla por la mitad. Dentro había algo blanco. Algo que no se parecía a ningún animal visto hasta entonces. Si hubiera que buscar el más parecido, sería un insecto. Es una larva mutante. Cuando ésta entra en el cuerpo de un animal, erosiona el cerebro y provoca una mutación que le confiere una forma extraña. Este es su método de reproducción. En las primeras etapas de la erosión, experimentan alucinaciones visuales y auditivas. En las etapas avanzadas, pierden el control de sus propios cuerpos. Los mutantes tienen otro hábito, el de proteger a las larvas que aún no han terminado de crecer. Como si tuvieran instintos maternales. Este cebo explota esa naturaleza de los mutantes. Elaine se estremeció y tembló. El mutante gigante apareció de la nada y siguió al grupo sin descanso. Si las palabras de Learo eran ciertas, lo más probable es que estuviera persiguiendo a la larva mutante. Entonces, ¿fueron perseguidos debido a la trampa de Pero? No sería eso. Pero podría ser frágil, pero no era tonta. Aunque solo lo vislumbró brevemente, recordó que el cebo estaba cuidadosamente sellado con tela. Al patearlo, Elaine lo apartó y la tela se rasgó. La tela que envolvía el cebo actuaba como barrera. Esa era la conclusión lógica. ¿Por qué crees que nos persiguieron? Learo preguntó. No era una pregunta, sino un gesto destinado a que el oyente lo descubriera por sí mismo. Elaine dio la respuesta. Alguien había sido infectado por la larva mutante. No podía ser Elaine. Hacía solo 5 días que había llegado a este extraño mundo. Además, no presentaba ningún síntoma normal. Entonces, la respuesta restante era una sola, la conclusión de que Pero había sido infectado. Pero, que huyó lejos después de que su ciudad natal fuera atacada. Luego regresó guiado por una brújula tras un largo viaje. Así que no sería extraño que se hubiera infectado en algún momento. Pero, ¿y sí? A Elaine le vino a la mente el recuerdo de haber hecho beber a Pero de un charco contaminado. Si, hipotéticamente, una larva mutante se hubiera estado escondiendo en ese charco, entonces significaría que ella había llevado a Pero a la muerte. Elaine se cubrió y ocultó las manos temblorosas. Segunda razón. Espero tiene una alta probabilidad de infectarse. Si viajan juntos, todos los mutantes de la zona los atacarán. El riesgo es absurdamente alto para soportarlo solo por la capacidad de curación. No importa lo fuerte que seas, morirás. Otro motivo para alejar al niño aumentó. La balanza se inclinó. A juzgar por el ataque del mutante gigante, las palabras de Learo eran muy probablemente ciertas. Si todos los mutantes cercanos perseguían a Elaine, ella acabaría cansándose. Y entonces llegaría la muerte. Las desafortunadas circunstancias del niño eran lamentables, pero Elaine tenía que sobrevivir. La expectativa del viejo emperador era sobrevivir a toda costa. El deber de convertirse en un pilar del imperio. Ella había vivido para eso. Superando obstáculos, eliminando enemigos políticos, luchando con uñas y dientes por un puesto de emperador que ni siquiera deseaba. Al principio fue la responsabilidad, luego el miedo, y ahora es la inercia. Así que, incluso si la tragedia del niño se debió a su error, no debería flaquear. No, pero... Elaine se agarró el pelo. No era seguro. Solo había pruebas circunstanciales, el mutante gigante podría haber sido una simple coincidencia. Tampoco se podía descartar la posibilidad de que Learo estuviera mintiendo por venganza. Tomó la persistente culpa y el frágil autoengaño y los colocó en el otro lado de la balanza. Learo susurró. Es solo una conexión breve, Elaine. Si sentiste emociones positivas, probablemente fue un error. Incluso si las sentiste, pierden significado antes de sobrevivir. Ese pequeño atisbo de afecto inicial, podría haber sido Espero moviendo la cola para tomar prestada tu fuerza. Si aún así dudaras. Alzó su dedo huesudo y señaló más allá de la hoguera. Mira a Espero. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala.
Iguala 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 iguala. El chico dijo que le gustaba Elaine. Cuando el archimago preguntó por qué, el muchacho dijo que veía algo parecido a sí mismo en sus ojos. Los ojos de un fugitivo. Incapaz de encontrar el camino, simplemente corriendo perdido. El muchacho dijo que le pasaba lo mismo. Tras perder su patria y huir, vagaba por lugares extraños solo para sobrevivir. Incluso el viaje hacia el paraíso, después de recibir la brújula de la anciana, no fue más que parte de ese vagar. Dijo que no tenía nada que realmente quisiera hacer, ningún sueño que su corazón anhelara de verdad. Dijo que Elaine parecía la misma. No sabía cuál era el paraíso de Elaine, pero, seguramente perseguía algo a ciegas. Dijo que la sensación de afinidad, la de encontrarse con alguien similar en la inmensidad del desierto, lo hacía feliz. Y entonces, finalmente, dijo que había nacido un deseo. Quería expresar mis sentimientos. El chico, tímidamente, expresó sus verdaderos sentimientos. Dijo que temía que, cuando Elaine descubriera su habilidad para curar, lo mirara con ojos codiciosos, como los asaltantes que atacaron su ciudad natal. Así que la ocultó. Le preocupaba que, si confesaba sus sentimientos durante el viaje, Elaine se sintiera agobiada. Que lo rechazara, tenía miedo. Así que lo ocultó. No tenía previsto posponerlo indefinidamente. Cuando encontraran el paraíso, cuando la supervivencia estuviera garantizada, cuando no hubiera nada de qué preocuparse, ¿no estaría bien expresar sus sentimientos entonces? El chico pensaba que sí. Demasiado tarde. El chico sonrió con incomodidad ante la reprimenda del archimago. Yo tampoco sabía que me volvería terminal de esta manera. No sabía que las larvas mutantes también podían esconderse en el limo, pero aprendí algo. Dije que no te partiré el cráneo. Pepero, larva mutante, señor. No es como si pudiera parar solo porque quiera. Soy una larva genio, así que puedo. Solo suéltame en un charco al borde de la carretera, así que no te preocupes si solo piensa en expresar tus sentimientos. De alguna manera estoy feliz. Después de todo, los humanos sí que podrían llevarse bien con los mutantes. El archimago, confundido con una larva mutante, le despeinó por completo al chico. Hubiera sido bueno hablar más y aclarar él. Malentendido. Pero no había tiempo. ¿Acaso ese malvado mago no estaba lanzando todo tipo de calumnias contra la princesa? El archimago y el muchacho coincidieron en que debían moverse. Tras varios intentos fallidos, como mover el brazo y el pie derechos simultáneamente, o intentar mover ambos pies al mismo tiempo, lo que resultaba en un salto, pero, Yuna, caminó hacia la fogata. Para expresar sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Donde Learo señalaba con el dedo, allí estaba la figura de Pero, tambaleándose inestablemente, incapaz de controlar su propio cuerpo, a la vista de todos. Pero sonrió con incomodidad y llamó a Elaine. Elaine. ¿Pero? Era una señal innegable de erosión. Los ojos de Elaine temblaron. La culpa le subió a la barbilla, dificultándole la respiración. La voz del viejo emperador resonaba en sus oídos. Un hecho vívido la conmocionó. Pero se estaba erosionando. Pronto se convertiría en un mutante y se convertiría en un desastre que atraería a los mutantes cercanos. Aunque no mutara, mientras tuviera capacidad de curación, sería un objetivo para los asaltantes. Era un peligro con apariencia de niño. Tal como él había sido en el pasado. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Se sumergió en la historia utilizando el trauma como detonante. La narración se afianzó. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala.
Igual a 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 igual a. Elaine, ¿te acordabas de los días en el Palacio Oigua? Sobre el punto de partida en el que comenzaste a obsesionarte con la supervivencia. Allí vivieron 4 nietos imperiales. Primera princesa Elaine. Segundo príncipe Irid. Tercer príncipe Esredo. Y, primer príncipe. Capítulo 34, La sombra del Palacio de la Pintura. Antes de elegir y reflexionar, debías meditar. Sobre tus orígenes. En la profunda sombra que aún se aferra a tus tobillos. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. El Palacio de Oigua, donde residían los nietos imperiales, era un buen lugar. Edificios espaciosos, perfectos para jugar al escondite, jardines cuidados con esmero por jardineros atentos. Comidas de alta calidad servidas a diario y sirvientes que concedían casi todos los deseos. Si había alguna carencia en el Palacio Oigua, era la falta de afecto. Debido a las preocupaciones del anciano emperador, los sirvientes del palacio eran reemplazados en cada ciclo. Además, invariablemente eran destituidos ante el primer indicio de que los nietos imperiales estrecharan lazos con ellos. Por eso, los nietos llegaron a considerar a los sirvientes como inexistentes o simples golems. No prestaban atención a ninguno de sus movimientos, e incluso si surgían sentimientos como interés o gratitud, jamás los expresaban. Sabían perfectamente que, en el momento en que le dieran las gracias a una criada por recoger un pañuelo que se les había caído, su rostro habría desaparecido al día siguiente. Así que, si algo faltaba en el Palacio Oigua, era afecto. Ese vacío de afecto fue llenado por los nietos entre sí. «Hermana, ¿te toca a ti hoy?» Esredo, el mayordomo, dijo que debían llamarme hermana mayor, punto. Es demasiado rígido. No me gusta. Aunque recibieron educación imperial, memorizaron los escudos y significados de las distintas casas y se sometieron al proceso de absorber los gestos y la dignidad de la clase alta, seguían siendo niños. Elaine, Irid y Esredo jugaban con cariño. Como si solo existieran en este pequeño mundo. Y observándolos, el primer príncipe siempre observaba desde lo alto de un sillón. Desde el principio se mostró digno y poseía muchos conocimientos. Aunque no corría de la mano con sus hermanos, los felicitaba cuando regresaban después de jugar a sus anchas. Les advertía que no corrieran por lugares peligrosos, o les dedicaba palabras de aliento cuando sus hermanos lograban algo. En esta situación, los nietos imperiales se mantenían alejados de todos los sirvientes. Se podría decir que el primer príncipe desempeñó el papel de un adulto. Un apoyo emocional que aceptaba los errores de los niños. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. Igual a 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 igual a. El momento, un año después de la convocatoria del emperador. En el Palacio de Oigua comenzaron a suceder cosas extrañas. Una taza de té cayó desde el balcón del segundo piso e hirió al tercer príncipe Esredo, que estaba jugando en el patio. Sufrió quemaduras y cortes leves. Cuando el segundo príncipe Irid dio un paso en falso, estuvo a punto de que le clavaran la punta del mango de una fregona que casualmente estaba allí en el ojo. Primera princesa Elaine, tú tampoco pudiste escapar de la extraña desgracia. Mientras cruzabas el pasillo del primer piso, las bisagras de una lámpara de araña que colgaba del techo gritaron y se rompieron repentinamente. Si el atento asistente que estaba a tu lado no te hubiera apartado entonces, habrías muerto o, si no muerto, habrías sufrido heridas graves. Fuiste testigo de cómo el asistente era aplastado bajo la lámpara de araña, muriendo como un tomate machacado ante tus ojos. La desgracia, que había comenzado con cosas triviales, se estaba transformando en algo que atentaba directamente contra la vida. Temblabas de ansiedad. Incluso cuando se llamó a sacerdotes para consagrar todo el edificio, incluso cuando se trajo a magos de la corte para investigar, no se reveló nada. Calificarlo de mera desgracia era demasiado escalofriante.
solicitaste consejo al más confiable de los nietos imperiales, el primer príncipe. Siempre había guiado a sus hermanos con madurez. ¿Y qué hay de esa atmósfera naturalmente desgastada? Poseía una melena dorada deslumbrante. Sus profundos ojos azules brillaban con picardía. Sin embargo, cada uno de sus gestos denotaba una serena dignidad. Bastaba para pensar, si alguien debía convertirse en emperador, sin duda sería él. Por lo tanto, creíste que esta vez. También, si buscabas respuestas del primer príncipe, podrías superar esto. Sentado en una mesita, sobre un sillón más grande que la mesa, leía un libro mientras tomaba té. Aunque joven pero digna, en lugar de llorar y aferrarte a él, quejándote de tu miedo a la mala suerte, llamaste a la puerta cortésmente y te acercaste con pasos apropiados. Abriste tu pequeña boca. Hermano, ¿sabes algo de lo que está pasando en el palacio? Con lo que está pasando, ¿te refieres a que Esredo tiene cicatrices en la cara y a que Irid casi resulta gravemente herida? Ah, y también murió un pobre sirviente. Me alegro de que no haya resultado herida, Elaine. Sí. No creo que sea simple, mala suerte. Los magos, los sacerdotes, todos dicen que no pasa nada, pero yo sentí malicia. ¿Que alguien está intentando hacernos daño? ¿Qué piensas, hermano? Eso, yo lo hice. ¿Indulto? Incapaz de comprender, preguntaste de nuevo. El primer príncipe sonrió con dulzura y volvió a afirmar. Fui yo. No hay pruebas que encontrar, y no pueden culparme, pero el hecho de que lo hice es cierto. ¿Pueden creerlo? Esa es una broma cruel, hermano. ¿Sonaba así? No sonaba así. Sus ojos, antes cálidos y cariñosos, ahora te miraban como una pieza de ajedrez. Era una mirada gélida y desdeñosa. Se percibía una terrible picardía en esa mirada. Si eso es realmente así, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso y por qué me lo cuentas? Era una pregunta ambigua. Él sonrió, esbozando una leve sonrisa, y respondió. Esto es solo un juego trivial. Un pasatiempo. Te doy un mes, Elaine. Después de un mes, Esredo morirá primero. Necesito empezar a buscar juguetes nuevos pronto. Encontré algo justo a tiempo, así que no hay tiempo. Si fuera posible, me gustaría jugar contigo un poco más. Así terminó la conversación. Estabas confundida. Querías creer que era una broma, pero era demasiado vívido para serlo. El hecho de que tu hermano, con quien habías pasado unos 10 años, intentara matarte también era difícil de creer. Además, el hecho de que no pudieras recordar el nombre de tu hermano, y que si te pedían que enumeraras recuerdos específicos que habías pasado con él, no te viniera nada a la mente, alimentaba tu miedo. Tenías que elegir. La desgracia se intensificaba día tras día. Algunos asistentes resultaron gravemente heridos o fallecieron. Esredo desarrolló fobia a los objetos punzantes e Irid comenzó a desconfiar de la gente que pasaba por allí. Tú, con tu cuerpo de 11 años, lloraste, temblaste de ansiedad, entraste en pánico y entonces te diste cuenta de que tenías que actuar. El primer príncipe te había propuesto un juego. Para proteger a Irid y Esredo, y además a ti mismo. Lo denunciaste. Gritaste que toda esta desgracia era una conspiración orquestada por el primer príncipe. Pero sin pruebas para convencer a la gente, sin el poder para hacerles creer sin pruebas, te convertiste en alguien que ya estaba tratando de derrocar por la fuerza a su hermano para hacerse con el trono imperial. Suplicaste ante el primer príncipe, para detener todo esto. Pero parecía disfrutar incluso de tu reacción. Ya fuera que te enojaras, lloraras o te rieras, como si todo fuera simplemente un juguete divertido. Y entonces, decía esto delante de mucha gente. Lo has pasado mal, Elaine. Entiendo que estés ansiosa mientras atraviesas este difícil periodo. Pero debes distinguir entre la ilusión y la realidad. Fue tu comportamiento lo que te hizo parecer una persona con problemas mentales. ¿Te diste cuenta? Esa cosa. Primer príncipe, ya sea que haya sido reemplazado a mitad de camino, o que haya sido así desde el principio pero estuviera ocultando su verdadera naturaleza, esa cosa no es humana. Tal vez. ¿Lo sabía el anciano emperador? ¿Y qué hay de esa entidad de identidad desconocida que se esconde en el seno de la familia imperial? ¿Tenía que ver esto con el consejo del emperador para sobrevivir? Supervivencia. La ansiedad de que tal vez todo esto fuera realmente tu enfermedad mental. La fe frágil en el primer príncipe y la ira ardiente. La neurosis como un rechinar de estómago.
La culpa que crecía cada vez que tus hermanos resultaban heridos y la presión del plazo de un mes. Te encerraste en tu habitación y pensaste todo el día. Hasta que el cabello dorado que brillaba bajo la luz del sol se desvaneció. Y tras reflexionar repetidamente, encontraste una respuesta. Decidiste ignorar todas estas emociones. Para sobrevivir. Si solo pensabas en sobrevivir, la respuesta era clara. Las amenazas debían ser eliminadas y por lo tanto, matar al primer príncipe era la única salida. Llevabas una máscara, fingías que no pasaba nada y esperabas una oportunidad. Y, desesperado, tras una larga preparación, vertiste veneno en la taza de té del primer príncipe. La escena de aquel día quedó grabada en tu mente. El primer príncipe bebiendo té, vomitando sangre negra. Sonrió plácidamente, lanzó una mirada, luego dejó caer la cabeza sobre la mesa y murió. En el palacio Oigua, todos lo saben. ¿Quién envenenó al primer príncipe? El corazón envenenado de quien, desde niño, era el sucesor más probable para hacerse con el poder. Ahora que te sientes aliviado de que todo haya terminado, te esperan miradas frías y penetrantes. ¿Por qué mataste al primer príncipe, que había sido tan bondadoso? Los sirvientes te evitaban o te temían. Me esforcé mucho, por sobrevivir, por proteger a todos. Consolándote a ti misma, diciéndote que todo está bien ahora. Airid y Esredo, como antes de que la desgracia cubriera el palacio Oigua. Corramos descalzos por el patio y juguemos alegremente juntos, intentaste decir eso. Yo protegí a todos. Pero lo único que recibimos a cambio fueron las miradas de tus hermanos, teñidas de miedo. Escuchaste el sonido de tu corazón rompiéndose. Probablemente en tu pecho. Agotada por todas esas miradas, simplemente, decidiste convertirte en... ¿Eso? Como si siempre hubiera sido así. Después de eso, Irid empezó a sospechar de ti. A sus ojos, ya no eras la hermana mayor cariñosa. Esredo ya no te hablaba. Como si se negara a considerar como familia a alguien que había hecho daño a su propia familia. Tú también llegaste a sospechar de ti mismo. Al mirarte en el espejo, detrás de ti estaba la mirada del anciano emperador. Aún así, las miradas de los demás resultaban hirientes. Oír la risa de alguien te generaba ansiedad ante la posibilidad de que los juegos volvieran a empezar. Tenías la extraña convicción de que el primer príncipe, que había cometido actos tan atroces, no desaparecería simplemente con una taza de té envenenado. Por lo tanto, solo pensabas en sobrevivir. Hoy y mañana. Reunir poder, aplastar a quienes parecían enemigos potenciales, lograr grandes hazañas, entrenar el cuerpo. No era porque tuvieras un sueño, era simplemente una lucha por sobrevivir. No, tenías que aferrarte al menos a eso. Tenías que aferrarte al menos a esa breve palabra, supervivencia. Hermosos recuerdos de la infancia, el cariño de Irid y Esredo, que eran tu única familia. Tras haberlo perdido todo, la supervivencia era lo único que apenas podías comprender. Eso era todo lo que te quedaba a tu alcance. Estabas vivo, pero no vivías. La única tarea que comprendías, la supervivencia, se volvía cada vez más pesada con el tiempo. Pero si la dejabas ir, no quedaría nada, así que te aferrabas con fuerza. El vagar no terminó. La dirección perdió sentido. Aunque parecías errante, no había sustancia, aunque reflexionabas, no había mejoría, aunque llorabas desconsoladamente, no había eco. No podías encontrar esperanza de que las cosas mejoraran. Por lo tanto, aún así. Estabas vagando en busca del paraíso. Para acabar con toda esta huida. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Distancia restante hasta el paraíso. Aproximadamente 30 centímetros. Capítulo 35, S1-5. El regreso a casa de Elaine y pero menos uno. Elaine ya se había manchado las manos de sangre para sobrevivir. No dudaba en aplastar las cabezas de nobles hostiles, difundir rumores para socavar la autoridad de alguien o recurrir a tácticas deshonestas. Recientemente, había intentado aprovecharse de la torre mágica púrpura, la benefactora de Irid, utilizando diversos pretextos. Al fin y al cabo, el viaje dimensional en sí mismo tenía como objetivo obtener esa justificación. Así que apartar a un chico no debería haber sido nada. Sin embargo, dudó.
Porque seguía viendo coincidencias. El chico rubio era a veces el joven Irid, a veces Esredo. Pero siempre que la duda asomaba en su corazón, podía oír la risa del primer príncipe en la sombra del chico. Conocía muchos cuentos antiguos. De niña, había rebuscado entre montañas de libros de cuentos en la biblioteca para contárselos a sus hermanos menores. Entre ellas había una historia sobre un emperador desconfiado. Un relato sencillo con una moraleja, un rey que no puede confiar plenamente en los demás acabará autodestruyéndose precisamente por esa desconfianza. El libro de cuentos que volvió a abrir tras envenenar al primer príncipe se había convertido en un libro de profecías. Sabía racionalmente que la desconfianza, aunque débil, acabaría pagándole caro. Pero el pasado, cuando reía con sinceridad y confiaba plenamente en alguien, se sentía tan lejano. El camino de vuelta parecía increíblemente peligroso. Entonces, Elaine. Pero. Tengo algo que quiero decir. Yo también, pero. Déjame empezar. Creo que hasta aquí llegamos. Declaró su despedida de forma tajante. Viajar con el niño era peligroso. El rostro del niño palideció. Incluso a la luz amarillenta de la hoguera, esa palidez era claramente visible. He oído que te persiguen por tu poder curativo. Además, sospechan que podrías estar infectado por un mutante. No quiero correr ese riesgo. Lo siento. Por haberlo ocultado. No hay nada de qué disculparse. Es natural que cada uno de nosotros mienta para sobrevivir, ¿no? Creo que llevamos juntos bastante tiempo. Fue divertido. Yo también. Me divertí mucho. La voz del niño se arrastraba. Considera la fogata como un último regalo. Espero que llegues al paraíso. ¿Ya te vas? ¿Ahora? Podrían atacar incluso en plena noche. Elaine se puso de pie. La culpa de haberle dado a Pero el veneno de la larva mutante aún la oprimía. Pero sentía que pronto podría liberarse de ella. Ahora, solo 3 pasos. Que le dé la espalda al chico y camine 3 pasos, y sería la despedida. El crepitar de la hoguera llenaba el espacio entre ellos. Sonaba como una mecha quemándose, o, por el contrario, como una pequeña llama extinguiéndose. Asterisco top. Justo cuando estaba a punto de cortarlo con ese último paso, Pero preguntó. ¿Y la brújula? Si se trata del paraíso, considero que tu riesgo es mayor que la recompensa del paraíso. Pero. No. Elaine. Pensé que debías llevar la brújula. Eso es de tu propiedad. Existen tales cosas en el páramo. Es un lugar donde incluso a la gente se la pueden llevar. Si te vas, llevarte la brújula sería más seguro. Quizás incluso podrías vendérsela a alguien. Además, mi bolso tiene muchas cosas útiles. Elaine respiró hondo y exhaló un leve suspiro. Me estás pidiendo que te mate y me los lleve, ¿pero? Preferiría que me dejaras vivir. ¿Entonces por qué? Es extraño. Dices que te vas porque no quieres correr riesgos, pero no te interesa llevarte objetos que aumenten la tasa de supervivencia. Tengo algo que decir. Si me escuchas, te lo diré. La brújula. Y mi bolso también. Era una situación sin pérdidas. No, todo eran ganancias. Tras una breve conversación, se podían obtener objetos útiles para la supervivencia. Los pies que estaban a punto de partir para sobrevivir se detuvieron para sobrevivir. En el lapso entre ellos, solo el corazón de Elaine latía violentamente. Primero, quiero expresarte mi gratitud, Elaine. Estos últimos 5 días han sido realmente divertidos. Viajar con alguien nunca se me había pasado por la cabeza. Fue mucho más maravilloso que cualquier fantasía, ¿verdad? Estaba feliz, me sentía como si tuviera una hermana mayor. Eso fue un contrato. Tú me enseñaste lo que me faltaba. Yo suplí tu falta de fuerza. Creo que recibí más. Sin Elaine, probablemente habría. Viví, porque ninguna mujer tonta te habría obligado a comer porquería. No tienes que preocuparte por eso. No es culpa de Elaine. Yo tampoco sabía que estaba en el charco, y además, Elaine tiene amnesia, ¿verdad? ¿Por qué me defiendes tanto? Porque Elaine es una buena persona. ¿No te das cuenta de que te están abandonando ahora mismo? Una persona verdaderamente mala ya se habría llevado la brújula. Mucho antes. Elaine tuvo innumerables oportunidades para abandonarme. Eso es.
Elaine se quedó sin palabras. Pero oía la voz del parásito en su cabeza que lo instaba a confesar rápidamente. Sin embargo, no quería ser una carga para el corazón de Elaine cuando ella se marchara. Siempre pensé que te exigías demasiado. A veces, los ojos de Elaine parecían estrangulados. Así que pensé, tal vez Elaine, como yo, alberga miedo. Decidió contar la historia que quería compartir, en lugar de lo que quería decir. Pero me di cuenta de que es algo diferente a mí. Yo intenté huir del miedo, y Elaine optó por ponerse una armadura gruesa. Para protegerse. ¿Entonces? Eso no te sienta bien, Elaine. Pero continuó con cautela. Para que no hubiera malentendidos, para poder transmitir con claridad lo que realmente pensaba. Ocultamos nuestras heridas la una de la otra y continuamos nuestro viaje de 5 días dándonos la espalda. Pero sabes, Elaine, podemos ser mejores. Podemos ser libres. Es solo un vago sentimiento, pero... Quiero que seas feliz sin tu armadura, Elaine. En un buen lugar donde no tengas que preocuparte por la comida ni por los mutantes, en lugar de atormentarte con la supervivencia o la sospecha, en paz. Sin estar atada a nada. Lo que el chico pronunció fue simplemente una serie de palabras vagas. Pero su corazón pareció llegar a ella. No sé qué te preocupa, qué te entristece. Pero... Se formaron grietas en el mundo monocromático, y a través de esas grietas. Quiero decirte que todo está bien, una y otra vez. Elaine. La luz parecía filtrarse a través de ella. Gritaré una y otra vez que podemos seguir adelante. Elaine, ¿entonces? Justo antes de que las palabras del chico llegaran a su fin. Asterisco, Kruum. Asterisco. ¿Qué demonios? De repente, un ruido ensordecedor sacudió el suelo. La tierra tembló y sopló el viento. Elaine alzó la cabeza para mirar más allá, hacia la fuente del sonido. Asterisco, Un mutante gigante estaba surgiendo. Elaine giró la cabeza en dirección contraria a la que había aparecido. Ya no quedaba cebo para atraer al mutante. Pero aún había distancia, así que si corrían a toda velocidad a partir de ahora, podrían sobrevivir junto con Pero. Sin embargo. Asterisco, Desde allí, otro mutante gigante. Iguala. El rol de Pero del maestro de la torre fue bastante satisfactorio. Pensar que esto es realmente una habilidad de principiante. Estaba observando con atención y entonces lo hice en el momento justo. Había preparado bien el terreno hasta ahora. No fue intencional, pero lo importante es que puedo usarlo. 1. El mutante gigante de las llanuras que extrañamente persiguió al grupo. 2. Pero bebió el limo, adoptando el escenario de larva mutante. 3. El presagio de Pero distraído mientras mira hacia algún lugar en las llanuras. 4. El estallido de luz púrpura que de alguna manera surgió antes. 5. Los movimientos crujientes de Pero, como si estuviera consumido por algo. Todas las pistas encajaron en mi cabeza y pintaron una imagen magnífica. La larva mutante implantada en la cabeza de Pero lo estaba manipulando astutamente para que invocara a los mutantes gigantes. Asterisco Groak. Asterisco Gru. Observando los movimientos del maestro de la torre, parecía dirigirse hacia un final feliz y tranquilo. Pero incluso los finales felices necesitan obstáculos para el protagonista. Así que creé uno. Una segunda batalla contra mutantes gigantes. Con el doble de efectivos. La voz de un niño provenía de algún lugar. ¡Hijo de puta! Ah, ese es el maestro de la torre. El maestro de la torre parecía algo enfadado, pero, ¿y qué? Solo quería que su final fuera magnífico. Elaine también parecía un poco desorientada. El problema de Elaine no era el instinto de supervivencia, el trauma por el veneno ni la desconfianza hacia los humanos. Todos esos problemas provenían de una sola característica. En mi opinión, la clave es la responsabilidad. Ante una crisis, la tendencia a intentar hacerlo todo sola en lugar de pedir ayuda. El mero pensamiento de «tengo que lograr esto». La ceguera de intentar alcanzar metas a costa de agotarse.
El tremendo sentido de responsabilidad que llevó a una niña de 11 años a decidir cometer parricidio contra sus hermanos y llevarlo a cabo sola. Nadie en el entorno de Elaine creía que el culpable fuera el primer príncipe. Esa experiencia, sumada a su innato sentido de la responsabilidad, se combinaron de forma retorcida. Esa es la hipótesis. Dado que la única variable que calcula es ella misma, solo puede pensar en opciones que impliquen renunciar a algo. Porque siempre hay un límite a lo que un individuo puede lograr. Pero si amplía su perspectiva y reconoce al niño pequeño no como una carga o una amenaza potencial, sino como un aliado, el campo de batalla está diseñado de tal manera que se hace visible un final de supervivencia total. Es una batalla de trucos sencillos, por así decirlo. La información fue dada. Espero está infectado, y la atención de los mutantes se centra en él. ¿Niño? Además, se describió al niño con un poder curativo envidiable. Agresión más curación es igual a un tanque. Simplemente destruye a los mutantes mientras el chico aguanta el daño. Así de simple. Ya le había informado al maestro de la torre sobre este truco. Claro que había reducido la sensibilidad al dolor al nivel de un puñetazo de gatito. ¿Verá Elaine al chico como un tanque o como un cebo? Ese es el punto de vista. O tal vez recuerde la existencia de Learo, que parece haber sido borrada de su mente. Learo está diseñado para un rol secundario de DPS. ¿Acaso no están ambos bajo ataque? Una frase corta como, cooperar para sobrevivir juntos, sería suficiente. Si logra convencerla, él le brindará un apoyo decente como DPS. El primer ataque del mutante gigante fue volar. Huye o lucha. Usa a pero o no. ¿Olvidaste a Learo o lo recuerdas? Asterisco qua. Asterisco. La primera princesa le destrozó el brazo al mutante. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. La emergencia era el proceso de cambio de color del alma. Experiencias impactantes, firme determinación, afecto desbordante. Estas emociones intensas tiñen el alma y le dan color. Entonces, el maná obtenido al quemar el alma coloreada adquiere efectos especiales. La razón por la que la primera princesa Elaine pudo obtener resultados en el frente oriental fue porque ella misma había entrado en el reino de la emergencia. Se había abstenido de usarlo debido a la naturaleza extrema de su poder, pero ella consideró que ahora era el momento de usarlo. Elaine extendió el brazo y recitó la palabra de activación. Guanteletes de viento del desfiladero o punto. El viento comenzó a envolver las manos heridas de Elaine. Una magia versátil que envolvía las manos como guanteletes con cuchillas de viento, combinando ataque y defensa. Sin embargo, si volviera a añadirle color. El viento cortante fue aumentando gradualmente su velocidad, produciendo un zumbido, hasta que, en algún momento, se hizo silencio. Porque superaba el rango de sonidos que los humanos pueden oír. Asterisco SHHH. La sangre salpicó. El viento, demasiado violento, desgarraba la piel de la hechicera Elaine. Se formaban heridas a lo largo de la trayectoria del viento, la sangre fluía y se mezclaba con él. La razón por la que las manos de Elaine estaban marcadas como harapos era por esta técnica. Cambiar el color del alma para manifestarla, potenciando acciones específicas mediante el uso de maná. Emergencia, viento de sangre. Desde lejos, parecía estar envolviendo tormentas rojas alrededor de ambas manos. Asterisco Gru. Asterisco. El brazo del mutante gigante volaba mientras raspaba el suelo. Nubes de polvo se elevaban de la tierra y piedras salían disparadas en todas direcciones. Aunque una pared gigante parecía venirse encima de ella, Elaine simplemente mantuvo su postura. Entonces, con un rugido, arremetió contra la tormenta. Asterisco qua. Asterisco. Asterisco KRGRGRGRGK. Siguiendo la trayectoria espiral de la tormenta, el brazo del mutante gigante se desgarró literalmente. Y con la onda expansiva resultante, el hombro del mutante rebotó con fuerza. Un viento de sangre se extendió por el cielo. Poder destructivo con una clara superioridad incluso en comparación con otras emergencias. Sin embargo, la tez de Elaine palidecía rápidamente. El simple hecho de mantener la técnica le provocaba hemorragias graves,
por lo que en el frente oriental la había utilizado con el apoyo de un sacerdote. Ahora, sin sacerdotes, quedan unos 5 minutos para la muerte por pérdida de sangre. Tenía que elegir en 5 minutos. ¿Podría acabar con 2 mutantes gigantes a tiempo? Era difícil. No eran tan resistentes, pero eran demasiado grandes. La cabeza, donde se suponía que residía el núcleo, estaba situada a una altura vertiginosa. Para separarla de las piernas y asestar golpes efectivos en la cabeza se necesitarían al menos 4 puñetazos. Teniendo en cuenta la regeneración de los mutantes, se necesitarían 5. Y había 2 enemigos. Mientras esquivaba o desviaba ataques de tremenda magnitud, 10 veces en total. Si hubiera tenido más tiempo, tal vez, pero 5 minutos fue justo. Entonces, ábrete paso y huye. Debería huir, pero... Asterisco Quan. Asterisco. Elaine desvió una vez más el ataque del mutante gigante desde su posición. ¿Por qué no mueve los pies? Quizás estaba cansada. De tanta sospecha, de tanta lucha por sobrevivir. Cansada de vivir miserablemente mientras luchaba. Se sentía patética consigo misma por ser incapaz de aceptar ni siquiera la buena voluntad del chico y vomitarla. O tal vez las últimas palabras del chico, que nunca llegaron a oírse, la sujetaron por los tobillos. En su cabeza, la voz aún resonaba. Huye de aquí. Abandona los recuerdos, el corazón, todo, y corre, y como aquel día, podrás sobrevivir. Mientras observaba la palma del mutante volar de nuevo por el cielo y preparaba la tercera desviación. Por aquí. Mutiles mutantes, aquí. Su descendencia está dentro de mí. ¿Pero? Pero gritó. Por algún principio, emitiendo luz púrpura de ambas manos. Los mutantes gigantes giraron la cabeza para mirar al niño pequeño. Hacia lo que fuera que gritaba desde dentro de la cabeza del niño que mirara hacia allá. Y extendieron la mano. La enorme mano cayó para aplastar al niño pequeño. Tú, tonto. Elaine lanzó su cuerpo en diagonal, impactando contra el suelo en ángulo. Impulsada por la tormenta roja, se lanzó hacia adelante con una aceleración que no podía controlar. Al instante, extendió la mano justo al lado del niño y lo agarró. Asterisco Kun. Justo cuando Elaine y Pero pasaban volando abrazados, la mano de la mutante cayó justo donde habían estado, a escasos centímetros. Mientras tanto, ella había liberado viento de sangre. Elaine agarró a Pero por el cuello y gritó. ¿Eres tonto, Pero? Cuando alguien está ganando tiempo, deberías correr sin perder el tiempo. Elaine se quedó. La expresión de Elaine se torció. ¿Acaso? ¿Este chico estaba diciendo que quería salvarla incluso a costa de su propia vida, que lo daría todo y moriría? Al igual que Elaine, atrapada en el juego del primer príncipe, tomó su decisión con dolor. Pensando eso, estaba a punto de desahogar su ira. Tengo la capacidad de curarme. ¿Has oído hablar de Learo? Así que, si no muero al instante, puedo resistir. Pensando en el mutante que tengo en la cabeza, no será tan violento. Entonces Elaine podrá acabar con los mutantes gigantes. Antes de que me aplasten. Elaine parpadeó desconcertada. El chico tenía un plan desde el principio. ¿No fue un acto de autosacrificio? Bueno. ¿No sería bueno que todos trabajáramos juntos y sobreviviéramos? La expresión de Elaine se volvió inexpresiva. Era evidente, pero el chico confiaba en Elaine. Parecía creer que, luchando juntos, nadie moriría y podrían superar esta crisis. Elaine se quedó paralizada con una expresión de estupefacción, como si escuchara a alguien decir que 1 más 1 es igual a 3. Luego soltó una risita. Quizás se había equivocado en algo. Tenía la sensación de que las piezas dispersas de un rompecabezas estaban encajando. Iguala. ¿Cuánto tiempo hacía que no confiaba en nadie? Desde el incidente en el Palacio Iguá, Elaine nunca había vuelto a confiar plenamente en nadie. Ni siquiera en sí misma. Ante el más mínimo peligro, se desviaba del camino, y al encontrarse con alguien, siempre estaba atenta a cualquier traición. Su única preocupación era, ¿podré lograrlo yo sola? Su corazón era un mundo desolado.
Si se tratara de un principio de seguridad ante todo, basado en una firme convicción, no habría necesidad de angustia. Como dijo Pero, no encajaba del todo con su temperamento. Cada vez que tomaba esas decisiones, sentía como su corazón se secaba y se desmoronaba. Utilizar a Pero como cebo le permitiría escapar sin duda. Si se utilizara a sí misma como cebo, Pero sin duda salvó a la situación. Pero si intentaba salvar tanto a Pero como a sí misma, si fracasaba, no importaría, pero su corazón sentiría un verdadero alivio. Entonces, Elaine decidió confiar. Tanto ella como Pero. El viento que le había estado cortando la piel cesó. De las heridas ya abiertas, inevitablemente brotaba sangre pegajosa. Pero no aparecieron más heridas. Y desde la punta de sus dedos. Viendo. Liberado libremente, sin seguir la trayectoria espiral preestablecida. Como si intentara no estar atado. Elaine lo sintió intuitivamente. Ya no podía usar viento de sangre. Sin embargo, el poder adquirido, aunque disminuyó el poder destructivo, hizo posibles muchas cosas. Elaine observó con asombro el viento ondulante y luego le dio un nombre que le vino a la mente. Surgimiento, expectativa a punto. Una pequeña revelación cambió el rumbo de su corazón. Como no lo había superado del todo, no alcanzó la sublimación, pero sin duda fue un progreso. Viento envolvió suavemente el cuerpo de Elaine. Y cuando ella extendió la mano, una ráfaga de viento comenzó a girar alrededor del cuerpo de Pero. ¡Guau! Por favor, Pero. Les cortaré el cuello a los dos mutantes gigantes de una vez. ¿Puedes llamar su atención? Ante la primera muestra de confianza que recibió, vacilante pero, definitivamente brillante, Pero asintió enérgicamente. Sí. Era hora de contraatacar. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Distancia restante hasta el paraíso. Hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que, si quieres continuar con la historia sin esperar a que publique las siguientes partes, puedes unirte a mi Patreon. Allí encontrarás esta historia completa y muchas otras historias de diferentes géneros. El enlace estará disponible en la descripción del vídeo. Espero verte por ahí. Adiós.